La tercera jornada, con esto acabaremos estas 3 jornadas de la formación de cómo implementar un SGI. Empezaremos como la semana pasada, haciendo un poco de recordatorio de lo que habíamos hecho, pero haremos un recordatorio un poco más gráfico. Recordemos simplemente que de la sesión 2, de la jornada 2, nos quedó pendiente el tema de los sucesos, que lo veremos hoy. Y a modo de recordatorio, básicamente, pues bueno, un poco comentar qué es lo que hemos visto. Durante la primera jornada, lo que vimos fue básicamente cómo era la arquitectura del software de Power Studio. Recordemos, Power Studio se compone o consta de 3 programas. Power Studio es cada editor, Power Studio es cada engine o motor, y Power Studio es cada client o cliente. Recordemos que el engine, el motor, es, por decirlo así, el core del programa, es lo que ya han bebido en la NDS, y que disponemos de 2 softwares, como son el editor, el de la flecha naranja, que nos sirve para configurar el motor, y un cliente que nos sirve, el programa cliente, que nos sirve para visualizar el motor. Como veíamos en la primera jornada, es posible hacerlo desde distintas máquinas, ya que nos comunicamos a través de IP, con lo cual tenemos una estructura multicliente, y del mismo modo que tenemos una estructura multicliente, tenemos una estructura multimotor. Digamos que desde un mismo PC, con un editor y un cliente, podemos configurar distintos motores, que de hecho es lo que hemos venido haciendo durante las sesiones 1 y 2, en la que hemos ido trabajando sobre 2 EDS. Recordemos que el EDS, en el fondo, lo que lleva dentro el EDS es un motor de Power Studio. Y hemos ido trabajando con un EDS que tenemos físicamente aquí al lado, que es el que veíamos cuando activamos la cámara, que es el que tiene la IP 100.0.0.1. Recordemos que el Line EDS siempre responde a esta IP, tenga la que tenga a nivel de configuración, siempre va a responder a la 100.0.0.1. Y también teníamos otro EDS, el EDS2, que tenía una IP, la 10.0.107.186, que es un EDS que está conectado físicamente a muchos equipos, que realmente están midiendo consumos de verdad, con los que realmente programar pantallas es cada vez un poco más, por decirlo así, más disfrutón, puesto que como tenemos valores, cuando vemos, lo que visualizamos luego en las pantallas son valores reales. Lo siguiente que vimos, después de analizar cuál es la estructura del programa, vimos qué posibilidades de comunicación tenía la NDS. Vimos básicamente que nos podíamos comunicar por el bus lateral line. Tenía las ventajas de que no hacía falta cablear comunicaciones, ni cablear alimentación, ni configurar el equipo, ni darlo de alta dentro del NDS, puesto que se hacía todo automáticamente. Y luego teníamos la posibilidad de comunicarnos con los equipos a través de Modbus TCP, ya sea a través del puerto de la antena Wi-Fi que tiene la NDS, o a través del puerto Ethernet. Y también vimos que era posible comunicarnos con los equipos a través de RS485 con el protocolo Modbus RTU. Aquí tenemos unos ejemplos de los equipos que dimos de alta en el 100.0.0.1, en el que dimos de alta un sensor de temperatura, dimos de alta unos analizadores de redes por Modbus TCP, y a través de una pasarela y directamente con un analizador que era directamente TCP. Y luego también estuvimos viendo en el cliente, pues con el cliente, pues las aplicaciones, todos los equipos, cómo los dábamos de alta y cómo los veíamos en el diagrama de árbol. Por último, para finalizar el día 1, hicimos una primera pantalla escala, hicimos un inicio desde cero, construimos un fondo con un PowerPoint simplemente, para hacerlo muy sencillo, y aquí digamos que visualizamos la potencia de 5 analizadores, uno de cabecera y 4 equipos debajo, y también visualizamos o aprendimos cómo hacer un control de gráfico en el cual si clicábamos en un número nos salía la gráfica de esta variable, o clicando encima de un equipo podíamos ver todas las variables del equipo. Aquí es donde lo dejamos el primer día. Durante el segundo día iniciamos con una parte más teórica en la que comentamos todo el tema de comunicaciones a través del protocolo. Explicamos un poco cómo era el protocolo TCP/IP. Básicamente comentamos qué eran o para qué servían los principales parámetros del protocolo TCP/IP, como son la dirección IP, lo que vendría a ser la dirección del equipo, el número de teléfono del equipo que yo llamo, lo que sería la puerta de enlace de la máscara de subred, que es un limitador de IPs dentro de una red. La puerta de enlace, que vendría a ser la puerta por la que salimos fuera, o sea, la dirección IP del router, los DNS, y también comentamos el tema de los puertos, que vendrían a ser como una centralita de teléfono para que el router sepa dónde tiene que dirigir las cosas. También vimos, igual que
De modo que del protocolo Modbus del protocolo TCP/IP también vimos el protocolo Modbus RTU sobre RS485, en el que básicamente teníamos unos números de periféricos, ¿de acuerdo? Que eran el identificador, serían también como su número de teléfono, así como una serie de parámetros que tenían que estar en sintonía dentro del bus, como era la velocidad, el 8N1, no le demos ahora muchas vueltas, simplemente entender cómo funcionaba el protocolo a través de los números de periférico y el modelo de pregunta-respuesta. El máster va preguntando y los equipos van contestando. Luego, en la jornada 2, lo que vimos fue cómo podíamos crear variables calculadas. Hicimos un grupo sesión 2, en el que creamos una variable calculada, que era clima total, en el que sumábamos las potencias de distintos analizadores de redes que estaban midiendo máquinas de climatización y los podíamos agrupar para representarlos luego en un valor que nos indicaba la suma de varios analizadores de redes, con lo cual podíamos agrupar distintos analizadores. También vimos cómo podíamos hacer fórmulas de tipo porcentaje. Hicimos una variable calculada que era porcentaje de clima, en el que calculábamos la potencia de la climatización respecto al total del consumo, que en este caso nos estaba dando, cuando hicimos la captura de pantalla, del 14,4% respecto del total. También creamos una variable calculada forzable, que era la consigna de temperatura, y estuvimos trabajando en ella en una pantalla en la que teníamos, este era el valor de la variable calculada, este 24, que podíamos modificarlo, forzarlo, de manera que nosotros podíamos darle información al sistema. Más allá de la información que recibíamos de los equipos de campo, nosotros podíamos interactuar con el sistema diciendo determinados valores con los que nosotros queremos poder jugar en nuestro sistema de gestión energética integral. Con esto acabamos la jornada 2 y digamos que, como comentábamos, nos queda pendiente el tema de los sucesos. La sesión 3 vamos a introducir el tema de los sucesos en el tercer punto. Empezaremos con la creación de discriminadores, que son de calendarios y horarios, ahora mismo lo veremos. La incorporación de equipos genéricos con protocolo Modbus, o sea, cómo integrar dentro de nuestro sistema de gestión energética integral equipos Modbus que no son de circuitor. Y luego veremos los sucesos, que es lo que dependiente de la jornada 2. Y por último haremos informes y simulaciones de factura. Hemos avanzado bastante en todo el tema de Power Studio. Intentamos profundizar todo lo que podemos, pero Power Studio es un software con muchísimas posibilidades, que es muy complejo, que en 4 horas y media que durarán estas 3 jornadas podemos explicar todas y cada una de las funciones y particularidades que tiene el software. Comentaros que en la página web de Circuitor tenemos en el apartado de Power Studio, tenemos el manual de Power Studio, que consta de 4 partes, ¿de acuerdo? La parte 1, que es básicamente la estructura también del software que vimos, manual de instalación y consultas XML. Esto sería un tema un poquito más complejo. Las consultas XML servirían para que cualquier otro sistema pueda hacer preguntas, pueda consultar a nuestro Power Studio. Otros sistemas en paralelo que puedan correr y que puedan necesitar los datos de Power Studio, los pueden consultar a través de XML, pero sería algo, digamos, un nivel un poquito más avanzado. La parte 2, que es un manual del editor de Power Studio. La parte 3, que es un manual del cliente de Power Studio. Y la parte 4, que son los drivers de Power Studio. Salgo de la presentación y os muestro un poco el tema de los manuales. Vale, básicamente los manuales vendría a ser, este sería la parte 1, en el que básicamente, pues como os comentaba, estaría la estructura del programa, instalación en las consultas XML. Esto sería la parte 2. En la parte 2 tenemos todo el tema de cómo funciona el editor. Espera, me he saltado. Esta es la 3. En la parte 2 tendríamos todo cómo funciona el editor. ¿Vale? Nos explica pues cómo añadir dispositivos, en el tema de informes que veremos al final, en el tema de pantallas, pues controles de pantalla, controles de gráfico, control de fórmulas, todo lo que ya hemos ido viendo, pero en detalle y para cada uno de los controles. En la parte 3 se explica el funcionamiento del cliente, y en la parte 4 básicamente son lo que se llaman los drivers, en los que explica cada uno de los drivers, las funcionalidades que tenemos dentro de Power Studio, qué es lo que podemos esperar de cada dispositivo. Vale, os comento esto porque con la base que tendréis después de acabar este curso,
Realmente este es un manual muy potente que podéis ir siguiendo y en el que podéis bien repasar ciertas cosas que hemos explicado aquí, o bien poder buscar de manera muy sencilla, todo está explicado de manera muy gráfica, cualquier función que por tema de tiempo no hemos podido explicar. Pasamos otra vez a la presentación y pasamos ya al temario de hoy, que vendrían a ser los discriminadores. Para entendernos, un discriminador vendría a ser una herramienta que nos da el sistema para que nosotros podamos discriminar las variables que vamos leyendo, poderlas, por decirlo así, ponerlas en contenedores. Con el ejemplo que vamos a ver a continuación, supongo que quedará muy claro. Esto que veis aquí, estos diagramas que veis aquí, vendrían a ser los diagramas de los periodos horarios de la tarificación de una tarifa de 3 periodos, una 3.0. Como todos sabéis, el coste de la energía no es igual en todas las franjas horarias. En este caso tendríamos pues un horario de invierno, pues que tenemos hora valle desde las 0 hasta las 8, hora llano desde las 8 hasta las 16, luego hora punta, y en verano los horarios son distintos. Lo que vamos a hacer ahora es programar un discriminador con estas franjas horarias y luego veremos cómo podemos consultar el valor de la energía que tenemos guardada en cada uno de estos periodos para luego poder ver qué es lo que hemos consumido en cada uno de los periodos. Vale, para ello entramos en el editor, ¿de acuerdo? Recordemos, teníamos, por decirlo así, desde el editor apuntamos a dos motores distintos. Este motor es el del equipo que tiene datos, que está registrando datos. Y en la estructura del editor, recordemos, tendríamos un apartado de dispositivos para añadir dispositivos. Sí, hola, ¿me oís? Hola. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, te oímos, que estaba hablándote y yo tenía el micro cerrado. Vale, perfecto. Sí, se oye bien. Vale. En el editor de Power Studio teníamos la pestaña de dispositivos, que es donde podíamos añadir equipos a nuestro sistema. Teníamos la pestaña de pantallas, que es donde configurábamos, programábamos las pantallas que íbamos haciendo en nuestro equipo. Tenemos la pestaña informes, que la veremos luego, y tenemos la pestaña de configurar. Aquí es donde creamos las variables calculadas y aquí es donde vamos a crear los discriminadores. ¿Cómo creamos un discriminador? Clicamos en discriminadores y, bueno, básicamente lo que queremos es crear un discriminador, con lo cual lo añadimos. Le pondremos un nombre, pues 3 periodos. En descripción podemos poner lo que queramos y básicamente vamos a tener que describir los tipos de horas, los tipos de día y el calendario. En tipos de horas, queremos crear un calendario de 3 periodos, tiene 3 tipos de hora, pues creamos los 3 tipos de hora, añadir la hora de punta, periodo punta, lo haremos en color rojo, aceptar, añadimos llano, periodo llano, le pondremos el color naranja, aceptar y añadiremos el periodo valle. Le pondremos el color verde. Y digamos que ya le hemos dicho a nuestro sistema que nuestro discriminador va a tener 3 tipos de horas. Tipos de días. Añadimos un tipo de día. Básicamente, el tipo de día será, pues habrá días que serán distintos en invierno, horario de invierno y en horario de verano. Pongamos el horario de verano. Para luego ponerlo en el calendario le pondremos un color también, digamos el color rojo. Y lo que haremos, le daremos el color azul. Y aquí lo que haremos es añadir tipos de horas. Habíamos dicho que en verano, bueno, siempre teníamos periodo valle desde las 0 hasta las 8. Aceptar. Luego teníamos una hora que era de periodo llano desde las 8 hasta las 12. En el fondo da igual si las horas son exactamente las que pone el periodo, lo importante es que veamos cómo funciona el sistema. Seguimos añadiendo horas, luego desde las 12 teníamos periodo punta desde las 12 hasta las 6, aceptar, y luego volvíamos a tener periodo valle desde las 6 hasta las 12. Perfecto. Tendríamos configurado el calendario de verano, que le hemos asignado un color azul.
Aceptar. Una más franjas se solapan, algo no he hecho, vale. Fijaros que el periodo punta acaba a las 7 de la tarde, hemos hecho que el valle empiece a las 6 y nos avisa de que los horarios se solapan. Vamos a ver que sea de las 7 hasta las 10, hasta las 12, perdón. Vale, ahora tendríamos que crear el calendario de invierno y del mismo modo que antes, pues le diríamos invierno. Color, le pondremos el color, pues no sé, azul, gris y lo mismo que antes. Periodo valle, de las 0 a las 8, aceptar. Y en el fondo, bueno, siguiendo la mecánica, por no alargar mucho esto, vamos a decir que sea periodo punto A, pues desde las 8 hasta las 12. Ya tendríamos creado lo que serían los tipos de día, de invierno y de verano. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Decirle en un calendario qué horas son de invierno, qué días son de invierno y qué días son de verano. ¿Cómo lo hacemos? Selección rápida y le decimos que los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de los meses enero, febrero, marzo y luego noviembre y diciembre, el cambio de invierno a verano se hace con el cambio de hora, que es el último fin de semana de marzo y el último de octubre. Y tenemos asignado que tenemos horario de invierno durante estas fechas y le digamos que asignamos una selección rápida para asignar horario de verano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Aceptar. Algo hecho mal, ya sé que he hecho mal. Selección rápida otra vez. Vale. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos que decirle que sea tipo verano y que sea en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Vale? Tenemos marcado ahora sí verano, ahora los marcará como verano. Y bueno, también podemos ir seleccionando día a día, como es el último fin de semana de marzo, pues estos días serán de verano. Y si me pongo en invierno, en realidad estos días serán de invierno. Aceptamos y ya tenemos creado este discriminador, ¿de acuerdo? Salimos, como siempre, para poder decirle al motor que hemos hecho una programación, si la queremos traspasar, tenemos que exportar la aplicación desde nuestro editor hasta el motor. Aceptamos y ahora dispondremos de un discriminador dentro de nuestro LineDS. Entramos, nos comunicamos con el, recordemos, general, conectar, estamos conectados al 10.0.107.186. Y ahora aquí, para que entendamos un poco qué es o cómo funciona un discriminador, si nos vamos a gráfico, podemos coger, por ejemplo, del analizador general. Cuando lo seleccionamos, nos va a preguntar si queremos un discriminador, porque ahora tenemos discriminadores. Le decimos que 3 periodos, ok. Y cuando seleccionamos la variable de energía, al crearnos la gráfica, ya nos lo va a hacer según los periodos que hemos comentado, ¿de acuerdo? Digamos que esto sería la gráfica del consumo energético semanal de este equipo y tenemos que hasta las 8 de la mañana todos los días me está contando en lo que sería en periodo valle, que es el de color azul, luego pasamos a periodo, ¿cómo se llama? A periodo llano con el color rojo y por último pasamos al periodo punta en color azul, que es lo que hemos configurado en el calendario. En el discriminador. Fijaros que además nos da los valores de energía de cada uno de estos periodos. Durante esta semana hemos consumido en periodo llano 906 kilovatios hora, hemos consumido en periodo punta 1410 kilovatios hora y hemos consumido en periodo valle 2532 kilovatios hora. ¿De acuerdo? Veremos luego también la funcionalidad de los discriminadores. Nos reservamos, por decirlo así, este discriminador para utilizarlo luego cuando hagamos los informes o simulaciones de factura. Vale, con esto un poco hemos visto qué es un discriminador, cómo lo configuramos. Básicamente un discriminador es una herramienta que tenemos en Power Studio para poder decir, voy a crear unos procesos, unos receptáculos donde voy a guardar en función de la hora, las variables voy a guardar. Las variables que yo quiero las puedo guardar en una franja horaria o en otra franja horaria, ¿de acuerdo?
El cambio invierno-verano siempre es igual. Para programar distintos años, recordemos que nosotros hemos programado el año 2020. En realidad lo que tendríamos que hacer es programar también pues el año 2021, el año 2022. Realmente cuando lo hacemos el proceso es bastante sencillo, con la selección rápida. Pues normal, como siempre, cambian en el último fin de semana de marzo y el último de octubre, pues programamos 4, 5, 6 calendarios y durante 5 o 6 años nos olvidamos de programar un calendario. Vale. Vistos los discriminadores, volvemos otra vez a la presentación y lo que vamos a ver ahora es el tema de lo que llamamos Modbus genérico. ¿Qué entendemos por un equipo Modbus genérico? Un equipo Modbus genérico es un equipo que no es circuitor, que se comunica con el que queremos modificar, con el que queremos comunicarnos. Cualquier equipo que sea Modbus RTU o Modbus TCP podremos acceder. Una pregunta, Miquel. Sí. Los discriminadores, ¿para qué otras funciones los podemos utilizar? Los discriminadores sirven básicamente pues para poder guardar variables en distintas franjas horarias. Luego veremos cuando hacemos el informe o la simulación de factura, veremos cómo podemos utilizar los discriminadores para que realmente nuestra simulación de factura sea como la de la compañía y tengamos los kilovatios hora consumidos en cada uno de los periodos. Vale, para asociar diferentes precios, ¿no? Igual que nos lo hace la compañía. Vale, perfecto, genial. Vale, seguimos con el tema del Modbus genérico. A ver, cuando estuvimos comentando la semana pasada el tema de Modbus RTU o Modbus TCP, hablábamos de una estructura de pregunta-respuesta en la que yo preguntaba por el periférico, la función, la dirección, el número de registros. Entender en profundidad el protocolo Modbus evidentemente daría como para más de una sesión con él solo. De hecho, hay un montón de información en Google que es bastante didáctica por si alguien quiere profundizar en el tema. Pero básicamente a nivel de usuario lo que necesitamos para nosotros poder incorporar equipos Modbus de cualquier fabricante en nuestro sistema de gestión energética integral es básicamente son tres parámetros. Uno es el número de periférico. Aquí no es porque sea Modbus genérico o no. Cuando dimos de alta equipos circuitor, veíamos que lo que tenemos que decir es el número de periférico y qué tipo de equipo era. Aquí en un Modbus genérico, evidentemente, el número de periférico hay que saberlo igual, porque es a quien le vamos a preguntar, es como decirlo, el nombre del equipo. Después, la función, luego solo nos falta el periférico, la función y la dirección, ¿vale? ¿Qué es la función y la dirección? Modbus, así a grandes rasgos y a nivel conceptual, puede preguntar con distintas funciones, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos un equipo, ¿cómo funciona este equipo? Cualquier fabricante que tenga un equipo Modbus, lo que va a facilitarnos es una tabla con los registros. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta tabla de aquí, de la derecha, tenemos una tabla cualquiera. Esto es la tabla de registros Modbus de un fancoil, para que pudiéramos trabajar con él desde nuestro sistema de gestión energética integral. Y básicamente nos dice mode setting, y nos dice la dirección es la 30.000. Y que puede ser de lectura y de escritura, o sea, yo puedo leer estos valores o puedo escribirlos, puedo modificarlos, y básicamente puedo consultar estos valores. Puedo tener un 1 si está en refrigeración, un 2 si está en humidificación, un 4 si está en ventilación, un 8 si está en calefacción y un 10 si está en modo automático. ¿Vale? Con la velocidad del ventilador sería el registro 30.001. También es de lectura-escritura y puede ser pues alta, baja, media, alta o automática. Y básicamente lo que nos va diciendo el fabricante es en qué contenedor, en qué dirección, en qué address, qué dirección tengo que preguntar yo para obtener este valor. Esto vendría a ser el address que pone aquí y luego la función. Aquí este fabricante nos decía que esta tabla la llama Holding Register Table. Y lo que nos dice es que los holding registers se leen con la función 3. En resumen, del mapa Modbus del fabricante vamos a tener con qué función tenemos que leer y a qué dirección tenemos que preguntar. Vamos a hacerlo con un ejemplo gráfico y sencillo, ¿de acuerdo? Esto es el mapa Modbus extraído del fabricante de un termostato que funciona por Modbus. Básicamente este termostato tenía más parámetros, pero básicamente nos vamos a centrar en estos. Un parámetro que es on-off,
Uno que es el modo, que sea ventilación, frío, calor, la consigna de frío, la consigna de calor, la temperatura ambiente y si hay demanda ahora mismo de calor o no la hay, ¿vale? Para hacerlo como ejemplo, ¿vale? Básicamente, ¿qué necesitaremos? El número de periférico, la dirección, el address, el sitio de la memoria donde está la temperatura ambiente, el número de registros, es una variable que solo es de lectura, como es la temperatura ambiente no tiene sentido que podamos escribirla, nos dice que nos viene con un decimal, o sea, con una coma, y que utilizamos la función de lectura número 3. Vamos a traspasar esto que hemos sacado del mapa Modbus de este fabricante a una práctica en la que vamos a dar de alta ¿cómo se llama? Un termostato Modbus dentro de nuestro sistema. Vale, para hacer esto... Esto lo encontramos en los manuales, ¿no? De los fabricantes. Sí, esto está en el manual del fabricante, tal cual. Vale. Entonces, vale. Dejo de compartir. Y cambiamos de cámara. Vale. Viendo que estáis viendo bien y en grande la pantalla, viene a ser el montaje más o menos que hemos ido utilizando estos días. Hemos quitado algún equipo porque ya no lo utilizábamos y no tenía sentido, así despejamos un poco más. Básicamente tenemos el Line DS que está conectado por busline a un CVM32 y un módulo de 4 entradas y salidas digitales. Teníamos sonda de temperatura que montamos también. Y ahora aquí ha aparecido este nuevo dispositivo, este nuevo equipo, no es circuitor y básicamente es un termostato. Aquí veis, por ejemplo, cuál sería la temperatura de consigna, 25 grados, la temperatura que estamos midiendo, 27,2. Si yo subo la temperatura de consigna, pues me sale un símbolo que me está diciendo que, como hay demanda de calefacción, pues daría una señal para que se pusiera en marcha. 27,2 es la temperatura que está midiendo, ¿no? Exacto, es la que yo no puedo poner así. Se nota que está Jonathan en la sala, ¿eh? Sí, la climatización la tenemos más bien un poquito baja. Sí. Vale, y el número que yo se puedo cambiar sería la consigna que yo quiero. Perfecto. Vale, vamos ahora pues vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver cómo integramos este equipo en nuestro sistema. Nos vamos a dispositivos, ¿de acuerdo? Este motor, este DS al que nos estamos conectando, no sería exactamente este que tenemos aquí físicamente. El que tenemos aquí físicamente sería el de la 10001 que teníamos en esta aplicación de aquí. Cambiamos la aplicación y tenemos... Pues, bueno, ahora ya no, porque no se verá. Pero bueno, el termostato tú lo tienes conectado por 485, que no nos has enseñado el cable, al EDS que tienes aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Sí, de hecho no hay ningún problema. Volvemos. Del mismo modo que teníamos, no sé si se ve a través del bus 485, que este de aquí abajo, teníamos conectado a través de esta cable la sonda de temperatura. Hemos puesto otro cable con el cual nosotros estamos conectándonos a través de RS485 con el termostato de aquí. ¿De acuerdo? Simplemente dos hilos, el A con el A, el B con el B. En paralelo, ¿no? En paralelo, exacto. Perfecto. Vale, esta es la configuración que teníamos nosotros dentro de nuestro Line DS. Fijaros que, como hemos dicho, hemos quitado algunos equipos. Hemos quitado la TCP con el CVM, hemos quitado el mini Wi-Fi Ethernet que trabaja directamente con Modbus TCP. Y por eso mismo, si veis la pantalla, bueno, lo veremos, tenemos aquí una luz en el Line DS que está en rojo. Esta luz que pone Slaves se enciende cada vez que hay problemas de comunicación con al menos un equipo. Si un equipo da problemas de comunicación, el LED se enciende de manera que de manera visual y gráfica, pasando por delante del equipo, ya sabes si todos los equipos están comunicando bien o si hay uno que tiene un problema. Si veis la pantallita de los equipos muy pequeña, ir arriba a la derecha en vuestra pantalla y escoger la cuadrícula que se ve un rectángulo a la izquierda y un rectángulo a la derecha y un cuadrado a la izquierda, que lo veréis más grande. Perdona, Miguel. Pero un momentito que me pregunta una cosa, Jonathan. ¿Cómo? Bueno, no, es que había una pregunta en el chat que me ha preguntado Jonathan. Vale, perfecto. Como queremos integrar un equipo a través del bus RS485, recordemos que lo que tengo que hacer es marcar el Line DS. Si no lo marco, al añadir un dispositivo, él entendería que quiero añadir un dispositivo que funciona por Modbus TCP. Como en este caso está por 485, lo selecciono, le digo añadir dispositivo.
Y tendríamos todos los equipos Circutor. Si fuera Circutor sería tan fácil como seleccionarlo y darle un nombre periférico y ya está. En este caso tenemos que irnos a otros y este icono es el de un generic modus. Lo llamamos termostato 1. Podemos describirlo como que es el de termostato de la zona de producción A. Número de periférico. Nosotros hemos configurado este equipo, el número de periférico 14, ¿de acuerdo? Con los botones, siguiendo el manual. El manual explica cómo cambiar el número de periférico. En este caso tenemos el 14. Pero esto nos lo preguntaban también por el chat. El número de periférico lo asignas tú, no lo asigna el fabricante. ¿O por defecto viene con algún periférico? Entonces, siempre con el mismo número de periférico y te pone cuál viene por defecto. Vale. ¿Qué ocurre? Esto es un ejemplo, pero supongamos que nosotros queremos controlar todo un sistema de climatización en el que controlamos los fan coils, la máquina de frío y los termostatos, que a lo mejor hay 1 o 25 o 42, da igual. Pero el fabricante no puede suministrarnos con el número de periférico que supone que queremos, siempre tienen el mismo. Si yo pongo solo 1 y el fabricante me dice que viene con el 1, pues puedo dejarlo y ya está. Si tengo varios termostatos o varios equipos, todos tendrán que tener un número de periférico distinto, porque recordemos, por decirlo, es como el nombre. El EDS, preguntarle al termostato 1, le da el pregunta al número 14 y le está preguntando el termostato 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Es, por decirlo así, lo que diferencia un equipo de otro y por tanto tiene que ser siempre distinto y tendremos que asignarlo nosotros. ¿De acuerdo? Vale, al crearlo nos lo ha creado y ahora lo que vamos a hacer es vamos a parametrizar o decirle a este equipo cómo tiene que preguntarle la NDS la información que queremos obtener. Volvemos un momentito al PowerPoint, ¿de acuerdo? Vamos a programar la variable calculada temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Nos dice que está en la dirección de memoria 19, que tiene un registro, que es de solo lectura, que tiene un decimal y que utilizamos la función 3. ¿Qué tenemos que decirle nosotros a Power Studio? Pues queremos añadir una variable numérica y nos va a preguntar ¿cómo queremos llamarlo? Pues temperatura ambiente. El identificador y el nombre, temperatura ambiente. ¿Qué dirección? Nos decía el fabricante que la dirección es la 19. Nos decía que tenía un solo registro, que es de tipo lectura, la serie de lectura y lectura-escritura, en este caso era solo lectura, que teníamos que utilizar la función 3 y que teníamos un decimal. A ver, un momento. Dirección 19, registro 1 y función 3. A ver, ¿puedes volver al PowerPoint un momento? 19, 1 y 3. ¿Vale? 19, 1, 19 dirección, lectura registro y función 1, 3. Y función de lectura 3. Perfecto. Entonces yo vengo aquí. Esto ya sería opcional, mejor ponerlo, por si no nos dirá que son voltios y no son voltios. Aquí tenemos una serie de unidades. Si no está la que queremos, que son grados centígrados, ningún problema, definido por el usuario, lo escribimos grados centígrados. Y básicamente ya estaría, lo podemos guardar como un valor promedio de temperatura. Aceptamos. Esto me queda aquí debajo. Aceptamos. Y simplemente exportamos el motor para que, por decirlo así, se entere el EDS de la programación que hemos hecho. Y ahora veremos, si entramos, estaremos conectados en el otro line EDS, nos conectamos al 100.001, que es el que tenemos aquí en local. Y cuando entramos en el diagrama de dispositivos, ya vemos, bueno, que estos equipos, como no están, pues directamente no los ve y nos da error de comunicación, luego los quitaremos. Y ya no solo tenemos el sensor de temperatura, sino que tenemos un equipo nuevo que se llama termostato. Si yo clico en el equipo, básicamente lo que me está dando es el valor de la temperatura, que es la que le he programado. Ahora actualizará, refrescará el valor, ahí es de 0,2 de diferencia. Pero ya tenemos una variable que nos proviene de un equipo que no es circutor, ¿vale? Que sería la temperatura ambiente que está registrando esta variable. Recordemos, hacemos un inciso, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El número de periférico, igual tanto si es Modbus genérico como si no, y luego del mapa Modbus del fabricante, pues cuál es la dirección, los registros, si es de lectura, lectura-escritura, si hay decimales o no, y la función de lectura, en los que sean de lectura-escritura, porque, por ejemplo, cuando tengamos una consigna de calor es algo que yo puedo modificar, el modo es read-write, puedo leer y escribir, tengo la función de lectura y la función de escritura. Lo único que tengo que hacer es simplemente clicar aquí y
configurar estos parámetros en esta pantalla. Supongamos que tengamos ya no un equipo, sino 20 termostatos, porque queremos regular toda una serie, todo un complejo, yo qué sé, de hoteles o de lo que queramos. Si yo quiero programar otro equipo, no es necesario que yo vaya programando las variables otra vez, ¿de acuerdo? Tenemos una función que es la de exportar configuración. Cuando exportamos, nos pregunta dónde queremos guardar esta configuración y qué nombre queremos darle. Le llamamos termostato. Termostato 1. Sesión 3. ¿Vale? Le damos a guardar. Y salimos de aquí. Si queremos crear otro termostato, ¿qué haríamos? Pues nos pondríamos aquí en la NDS, añadiríamos el dispositivo, iríamos a otros. Ahora supongamos que este tendría el nombre periférico 15, que le habríamos puesto nosotros. Esto sería el termostato 2. Aceptar. Ahora nos vendríamos al termostato 2 y cuando le cargáramos el mapa de memoria no tendríamos que ir a programar otra vez la variable. Diríamos importar configuración. Le pondríamos termostato sesión 3 y al abrir nos sale que ya tenemos programada la variable que hemos calculado antes, lo que hemos creado antes. Para que sea, digamos que la mecánica de cómo incorporar las variables ya la hemos visto. Lo que vamos a hacer es, este termostato, lo dejamos aunque no esté. En el termostato 1, parámetros del dispositivo, yo puedo cargar importar una configuración en la que ya están todos los parámetros que habíamos visto en la presentación de PowerPoint, sería esta de aquí. Y cuando entramos aquí directamente nos salen todos los parámetros, tenemos la consigna de calefacción, la consigna de frío, el estado, si está en refrigeración o configuración, el modo, si está en refrigeración o configuración, real, si hay demanda real de calefacción y la temperatura ambiente. Tendríamos, variables que no son de escritura y de lectura, pero por ejemplo la consigna de calefacción, yo quiero poder modificarla, por lo cual cuando la configuro, tendríamos de dirección 7, era un registro, era de lectura-escritura, era read-write, y leemos por la 3 y escribimos por la 6, que es lo que nos pone en el mapa de Modbus del fabricante. Perfecto. Aceptamos. Esto lo que has hecho esto es lo que has hecho, esto lo tenías tú antes, ¿no? Y has cargado todas estas variables antes. O sea, es repetir n veces lo que nos acabas de enseñar. Exacto, sería que si tenemos otro, pues otra vez añadir dispositivo, cargamos la configuración que ya tenemos y cuando ahora exportamos, veremos que nuestro cliente, veremos que arranque, tiene la temperatura 1, el termostato 1, el termostato 2 con el 15, que nos dice que no está, porque evidentemente no hay nada conectado, y en el termostato 1 ya tendríamos acceso a todas estas variables que nosotros le hemos creado, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora mismo tenemos la temperatura del 27,6 y una consigna de calefacción de 29. En el momento en el que yo bajo la consigna, aquí directamente en el display, vemos cómo aquí el número se va modificando la consigna de calefacción, ¿de acuerdo? ¿Nos vas a enseñar también cómo hacerlo a la inversa? Exacto. Digamos que ahora lo que nosotros tenemos es, hemos incorporado una serie de datos de un dispositivo Modbus cualquiera. He tomado un termostato porque es un equipo con muchas variables, más o menos fácil de visualizar cómo se comporta, qué nos está dando el termostato, así como y que sea claro y entendible. Recordemos, pero que esto lo podemos hacer con el mapa Modbus que hemos visto antes, pues con un fan coil, con una enfriadora, con un variador de frecuencia, con cualquier equipo que sea Modbus del mercado. Vale, vemos que ya tenemos el sistema, ya puede integrar todas estas variables, incluso puede saber con qué temperatura de consigna le está cambiando o modificando el usuario. Lo importante de poder incorporar equipos como estos de cara a hacer un sistema de gestión energética integral, es que, digamos que es bidireccional. Recordemos que hay variables de lectura y escritura, con lo cual nosotros podemos modificar una variable del equipo directamente desde Power Studio. Vamos a poner un ejemplo. Para ello, lo que vamos a hacer es desde una pantalla cualquiera, por ejemplo esta, vamos a crear
un control de imagen. Ahora veremos por qué. Por ejemplo, como esta, le decimos en un control de imagen, como siempre, generamos un rectángulo, buscamos una imagen, queremos añadir una imagen y lo que he hecho es... ¿Dónde estoy? Mis imágenes, quizás. Es verdad, estaban imágenes. No tengo ni idea, ¿eh? No. ¿Dónde he puesto la imagen? A ver. Escritorio. En este equipo, imágenes. Espera. Pues entonces, vale, igual es por el usuario. No, aquí no. Y tampoco. Vale, pues. De usuarios. Povedano. Y aquí sí, en imágenes debería de estar. Perfecto. Me he creado una pantalla que vendría a ser un poco una simulación de este termostato. ¿Vale? Lo tenemos aquí, lo haremos un poquito más grande para verlo mejor. Vale. Esto sería el equipo que tenemos aquí físicamente. Vamos a poner los valores de temperatura y consigna, los que vemos aquí directamente en la pantalla. Y digamos que hacemos un control de fórmula. Le pondremos aquí... Espera. Lo habrás clicado ahí en la fórmula, ¿no? Sí, en la fórmula hacemos un recuadro, le decimos que lo queremos de color blanco, aceptar, de tamaño un poco más grande, pues no sé, 19, negrita, la consigna no tiene decimales, con lo cual la dejamos sin decimales. ¿Y qué fórmula? Utilizamos el wizard de fórmulas. Quiero añadir una variable de un equipo, aceptar. De los dispositivos que yo tengo, cojo el termostato 1 y cojo la consigna de calefacción. Automáticamente aquí se me mostrará la consigna de calefacción. Crearía otro control de fórmula, haría lo mismo. Recordemos que tenemos la herramienta de control C, control V. Se me ha creado aquí... Espera. Vale, pero con esto se me ha ido detrás. Traer al frente... Vale, consigna y aquí ya tenemos creado este campo y lo que voy a hacer es decirle que ahora no quiero la consigna, lo borro y con el wizard de fórmulas añado la temperatura ambiente del termostato 1, temperatura ambiente. Vale. Si yo tengo esto, ya tendré los valores que veo en el termostato, los tendré representados aquí en esta imagen que he creado. Y yo lo que quiero es poder cambiar esta consigna desde Power Studio, que hago un control de forzado de variables. Recordemos, se comportaba como un rectángulo también normal. Lo ponemos aquí. ¿Y qué le decimos? Que en este recuadro lo que queremos es modificar una variable. ¿Qué variable? La variable de consigna. Nos vamos a termostato. La consigna de calefacción, aceptar, la añadimos y ahora ya pues guardamos y exportamos. Esto siempre tienes que hacer la fórmula y luego la variable encima, ¿no? ¿Cómo? Digo, porque primero has puesto la fórmula y ahora estás trabajando encima de la fórmula, ¿no? No importa el orden. No es necesario. No es necesario. Vale, perfecto. Exportamos. Eso estás enviando el motor, ¿no? Exacto. Y cuando entramos en nuestra pantalla, tenemos que en esta pantalla nos aparece ya la visualización que tendríamos del termostato. No sé si ahora lo veis. Tenemos una temperatura de 27 grados, hemos puesto decimales, pero bueno, 27,3. En el momento en el que yo subo el valor de la consigna del termostato, me va a cambiar aquí, 27, 28, no sé si veis que va cambiando también en la cámara que tenemos enfocando el equipo, 29... Pero del mismo modo que el usuario puede cambiar la consigna, yo puedo entrar aquí, puedo decirle no, 29 no, cámbiamelo a 23. Forzamos la variable y ahora veremos cómo el equipo ya ha cambiado otra vez a 23 grados de consigna, que es lo que se nos muestra aquí. De manera que tenemos una interacción entre un equipo Modbus del que podemos obtener información y al que le podemos escribir la información para que se comporte como nosotros queramos.
Luego veremos en el apartado de sucesos cómo podemos automatizar el hecho de que cambiando determinados parámetros desde nuestro sistema programemos acciones para que el sistema se comporte como nosotros queremos. Vale, visto hasta aquí el tema de las variables, perdón, de los drivers genéricos Modbus, ¿de acuerdo? Simplemente como recordatorio, recordar, tenemos el número periférico, la función, la dirección y el número de registros. Y luego cosas como si es con un decimal o sin un decimal y si es de lectura o escritura. Vale, visto este punto, vamos a entrar en el tema de los sucesos. ¿Vale? Un suceso es una acción que queremos que pase en función de una condición. ¿Vale? Básicamente a nivel de sucesos vamos a entender dos tipos de sucesos, ¿de acuerdo? Uno que nos va a permitir la vigilancia activa de la instalación, es decir, queremos que nuestro sistema de gestión energética integral sea capaz, sea proactivo a la hora de avisarnos en el caso de que cualquier parámetro salga fuera de un margen que nosotros tenemos establecido o una condición que nosotros le hemos dicho. O también vamos a utilizar los sucesos para gestionar los elementos de las instalaciones. Podemos gestionar la iluminación, cuando encendemos, cuando apagamos, podemos gestionar la climatización, podemos gestionar las temperaturas a las que estarán las salas, como hemos visto ahora, podemos modificar, podemos actuar sobre los termostatos de las estancias, con lo cual, digamos que por un lado damos libertad al usuario para que pueda modificar un parámetro en el caso de que quiera, pero puntualmente nosotros podemos ir devolviendo estos parámetros por ejemplo, de consigna de temperatura al valor que nosotros queramos. Estas dos condiciones son las que un poco, los sucesos son los que permiten que esto sea un sistema de gestión energética integral, un sistema de monitorización energética integral. ¿Por qué? Porque podemos gestionar la instalación, podemos actuar sobre ella. Como veremos ahora, la estructura de un suceso... Una pregunta, por ejemplo, un suceso sería aquello que tenemos con alguna entidad bancaria, que lo explico porque quizás hay asistentes que lo vean como una oportunidad para decírselo a sus clientes, de que comunicarnos con el sistema de alarma a través de 485 y cuando le den la consigna que tire toda la iluminación. Bueno, eso no sería un suceso. Esto sería exactamente un suceso. Es un proyecto de una entidad bancaria, como decías, en la que, bueno, tenían, como supongo puede pasar en muchos sitios, la gente salía y se dejaba la climatización y la luz en marcha, pero al ser una entidad bancaria, lo que nadie se olvidaba era poner la alarma. Bueno, la solución que encontramos era decir, bueno, pues si podemos tener una señal de cuando la alarma está en marcha o no, vamos a crear un suceso. De manera que cada vez que se activa la alarma, se desactivan todas las cargas de iluminación y todas las cargas de climatización. Cuando se entra y se desactiva la alarma, automáticamente las cargas de iluminación y de climatización se activan. Y eso sería exactamente un suceso. Genial. La estructura del suceso básicamente es, como decíamos, una condición. Siguiendo este ejemplo que hemos puesto, la condición era si activamos la alarma, acción, desactivamos las cargas. Condición, si desactivamos la alarma, activamos las cargas. Condición, acción. Vamos a ver cómo traspasamos esto a nivel de la programación de Power Studio. Vamos a entrar en el editor. Tenemos dispositivos, pantallas, nos volvemos a la pestaña de configuración. Hemos visto que hemos aprendido a programar variables calculadas, hemos aprendido a programar discriminadores y ahora vamos a aprender a programar esta herramienta que nos permite interactuar, ya sea con el usuario avisándolo o con el sistema gestionándolo de manera automática. Esto fue lo que nos dejamos pendiente en la última sesión, ¿no? Exacto. Hoy vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? De tiempo hoy. Yo creo que hoy vamos bien, sí. Vamos, vale, perfecto. Para al final, la última, para la vencida. A ver, cuando yo entro en sucesos, básicamente me encuentro que no hay ninguno programado, es un Power Studio en el que nadie ha programado un suceso. Lo que voy a hacer es añadir un suceso. ¿Qué vamos a hacer? El primer suceso que vamos a configurar será el suceso en el cual queremos que nos informe o nos avise de una determinada condición, ¿de acuerdo? Vamos a llamar, por ejemplo, el nombre del suceso lo vamos a llamar, pues yo qué sé, factor de potencia. Factor potencia bajo, ¿de acuerdo? En el nombre aquí podemos poner lo que queramos y recordemos que la estructura era condición-acción, ¿de acuerdo? Aquí es donde tenemos que ponerle cuál es la condición que queremos que active ese suceso, ¿vale?
Vamos a programar, os falta una alarma, queremos que nos mande un correo electrónico cada vez que el factor de potencia baje por debajo de 0,95, porque es donde entraríamos en la zona de penalización. Por lo tanto, yo voy a coger, voy a seleccionar, recordemos que la estructura siempre es la misma, ¿eh? ¿Qué condición quiero poner? Quiero decir si el coseno de phi es inferior a 0,95. ¿Cómo selecciono la variable de un equipo? Pues con el wizard de fórmulas. Quiero añadir la referencia a una variable de un equipo, aceptar. Aquí me dará todos los que tengo. Voy a coger el del line DS. Bueno, va. Del line DS el CVM de 32. Y voy a utilizar dentro de potencia cuando el coseno de phi trifásico, y ahora aquí yo escribo el símbolo más pequeño que con el teclado y pongo 0,95. ¿Vale? Con esto le he dicho, cada vez que el coseno de phi de este analizador de redes sea inferior a 0,95, le he puesto la condición. Ahora voy a hacer qué es lo que tiene que hacer el motor, las acciones del motor. Al activarse, tengo tres tipos de acciones, ¿de acuerdo? Al activarse, mientras está activo, o al desactivarse. Yo puedo gestionar cuando quiero que haga algo el motor. En este caso lo que me interesa es que al activarse, al momento en el que baje por debajo de 0,95, me avise, con lo cual configuro una acción aquí al activarse. Le doy a añadir. ¿Y qué tengo? Tengo varias opciones. Forzar una variable, mandar un correo electrónico, ejecutar un programa. Nos basaremos básicamente en dos, sino que sería forzar una variable o enviar un correo electrónico. En este caso, forzar una variable sería, es lo que veremos después cuando hablemos de gestionar cosas. Forzar una variable quiere decir cambiar un parámetro, cambiar una variable. Igual que antes cambiábamos la consigna del termostato a través de esa pantalla de esa pantalla escada. La consigna de temperatura en el fondo es una variable. Forzar una variable es decirle qué valor queremos que tome esa variable. ¿De acuerdo? Cuando hemos dicho enviar un correo, básicamente nos pide mensaje. Pues pondríamos que queremos que nos manden el correo en el correo electrónico. Comprar una batería de condensadores de circuitor. Factor de potencia bajo. Entre paréntesis, haber comprado circuitor. Vale. ¿Para quién queremos mandársela? ¿A quién? Añadir una dirección de correo. Circuitor.com. Esta es la parte más importante de la formación. mpovedano@circuitor.com. Y bueno, simplemente le damos a añadir. ¿Qué hemos hecho? Listas de correo. Espera, aceptar. Pide una lista de correo. ¿Qué es esto que te pide? Me está pidiendo gestión de usuarios, lista de correo. Vale. Bueno, simplemente en añadir debería de, sin pedirme una lista de correo, porque me está pidiendo aquí una lista de correo. Bueno, añadimos un usuario. Vale. Espera, cancelamos. Salimos. Y... Vale, esto es porque no he configurado correctamente el servidor de correo, ¿vale? Bueno, básicamente habría que, al configurar este suceso, tendríamos que ir a preferencias primero y configurar el servidor de correo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Tendríamos que decirle a PowerStudio desde qué dirección quiere mandar el correo electrónico, ¿de acuerdo? En este caso sería pues mpovedano @circuitor.com. Dirección del servidor de correo SMTP, ¿vale? Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es elegir, hablar con informática, y sería algo así como smtp@circuitor.com, y el puerto, pues que podría ser que fuera el 25, ¿de acuerdo? Si el servidor de correo tiene autentificación, pues nos va a pedir aquí, que normalmente lo tienen, lógicamente, nombre de usuario, contraseña, confirmar contraseña, probaríamos la configuración y nos diría si es correcto la configuración del correo o no, ¿de acuerdo?
Vale, de este modo habríamos creado un suceso con el, no lo voy a dejar porque no tenemos el correo electrónico, habríamos creado, pero recordemos, básicamente una condición y una acción del motor que era enviar un correo electrónico. Vale, con esto conseguiremos que el sistema nos avise bajo cualquier condición. Hemos hecho un ejemplo sencillo que sería cuando el factor de potencia baja por debajo de un determinado valor, pero podríamos ponerlo en caso de que la potencia o la corriente suba de un determinado valor para avisarnos de un sobreconsumo, para avisarnos de saturación en transformadores, en líneas, en el parámetro que nosotros queramos. Podemos poner una condición y decirle al sistema que nos avise de que esa condición se ha cumplido. El segundo tema para el que queríamos utilizar sucesos, básicamente es, como comentábamos, para gestionar nuestra instalación. Pondremos ahora aquí otro ejemplo de un suceso para gestionar la instalación y le diremos un nombre y lo vamos a llamar una función que será termostato. Vale. Hemos visto que tenemos una temperatura ambiente y una temperatura de consigna, ¿de acuerdo? Las dos las tenemos dentro de nuestro sistema y de manera que nosotros podemos decirle si la temperatura está por debajo de la consigna, estamos en modo de calefacción, recordemos, la temperatura es inferior a la que yo quiero, tendrás que activarme una salida digital. Con esta salida digital yo puedo activar pues una caldera, una electroválvula, una bomba, pues para que todo el sistema se ponga en marcha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la condición para que se activa, ¿cuál será? Que la temperatura de ambiente sea inferior a la temperatura de consigna. ¿Cómo digo esto? Pues me voy al selector de variables y le digo que sí, la temperatura del termostato 1, sí, la temperatura real, la temperatura ambiente, ahora me he escrito aquí la variable, es más pequeña que la temperatura de consigna. Me vuelvo otra vez al selector de variables. La consigna de calefacción, aceptar. Ya le he puesto la condición para activación. Veremos que también los sucesos permiten poner una condición para la desactivación. ¿Cuándo queremos que se desactive? En el caso de que la temperatura ambiente sea superior a la temperatura de consigna, queremos que se apague la caldera y que se apague la calefacción. Pues volvemos a lo mismo, el wizard, dispositivos, termostato 1. Si la temperatura ambiente es menor, es mayor, perdón. Mayor. Puedo escribir los símbolos o tengo aquí añadir otros símbolos o operaciones o valores, ¿vale? Podría poner, pues por ejemplo, es mayor, puedo seleccionarlo desde aquí. Luego comentaremos que tenemos símbolos del estilo AND y OR para concatenar condiciones. Espera. Quiero otra vez seleccionar la variable consigna. De manera que tengo la condición para activar y la condición para desactivar. ¿Qué es lo que queremos que haga el motor? Cuando se active, lo que queremos que cierre una serie de salidas digitales, ¿vale? Es que tenemos del módulo de salidas y de entrada y salidas digitales. Fijaros ahora, no sé si podéis ver el módulo correctamente. Tenemos las 4 salidas apagadas, ¿de acuerdo? Lo que yo querría hacer en el caso de que tenga demanda, pues al activarse es, pues por ejemplo, forzar la variable. ¿Qué variable quiero forzar? Pues quiero que la salida digital del line DS, del módulo de salidas digitales del line DS, la salida digital 1 tome el valor 1, o sea, cerrado. Aceptamos. ¿Qué es lo que quiero que haga cuando se desactive? Porque digamos que a través de esta salida digital yo podría tener conectado, pues yo qué sé, o bien el on-off de la caldera, o bien que se abra una válvula de 2 vías, que se ponga en marcha una bomba. Podría tener las 3 cosas en paralelo ligadas a este suceso. Digamos que a lo mejor yo tengo en esta una salida digital, conecto el contacto no de la caldera, también lo que hago es, pues pongo en marcha una válvula de 2 vías que está conectada a la salida digital
número 2. Y que sea 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Cada vez que la temperatura, que tenga una necesidad de temperatura, lo que voy a hacer es que se me cierren las dos salidas digitales del módulo de expansión, del módulo online de 4 salidas digitales. ¿Qué quiero que haga al desactivarse? Y si me permitís, como para no ser repetitivo y teniendo en cuenta que tenemos el control C, control V, copio estas dos condiciones. Al desactivarse, ¿qué es lo que quiero que hagan? Lo copio y simplemente lo edito. Quiero que la salida digital 1 tome un valor 0, o sea, se abra el contacto. Y que la salida digital 2 también tome un valor 0. ¿De acuerdo? He programado una función termostato que básicamente lo que va a hacer es actuar en función de un termostato que estoy leyendo por Modbus. Me va a permitir actuar la caldera. Fijaros que si estamos hablando de un sistema de regulación de temperatura en un edificio donde hay 20 termostatos, fijaros que lo único que tengo que hacer es conectarlos por Modbus, ya sea a través de un 485 o a través de la red LAN del equipo por Modbus, del edificio por Modbus TCP. Y de manera que yo tendré la información de todas las temperaturas que hay en cada una de las estancias, así como de cada una de las consignas que hay en cada una de las estancias, y yo podré regular la temperatura de cada una de las estancias desde mi sistema. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es que si cualquiera de estos equipos tiene demanda de calefacción, se ponga en marcha la caldera y una bomba a través de las salidas digitales. Vemos ahora cómo funciona esto, aceptamos, exportamos. Y a esto luego le podrías añadir un calendario también, ¿no? Entiendo. Exacto. Mira, serían horarios de sucesos. Es donde vamos justo ahora. Primero miramos un poco el funcionamiento, ¿vale? Vale, dejo de compartir para que veáis un poco más grande la pantalla. ¿De acuerdo? Vale, tenemos ahora que tenemos una consigna de 23 grados, está en modo de calefacción, con lo cual no hay demanda de calefacción, las salidas digitales están apagadas. En el momento en el que yo subo a una consigna superior, se me acaban de activar las dos salidas digitales, que es lo que yo le he dicho. Ahora mismo tendríamos demanda de calefacción. En el momento en que la temperatura subiera, o lo que es lo mismo, la consigna baja, o sea, estoy por debajo de la temperatura superior a la consigna que yo quiero. En el momento en el que bajo, directamente las dos salidas se apagan, con lo cual se apagaría la caldera y esa bomba hipotética que estaría conectada a estas salidas digitales. Fijaros que del mismo modo Vicente, te apago el micro, que cuando respiras se ve pequeñito el vídeo. Del mismo hablarte del micro, te muteas. Del mismo modo en que yo lo he hecho tocando los botones, recordemos también que esto puedo hacerlo yo desde una pantalla, diciéndole que si la consigna es 29, automáticamente el número aquí va a cambiar y se va a activar. Lo estoy cambiando a través de la SCADA, pero modificándolo manualmente. Aquí es donde entramos en lo que serían los horarios de los sucesos. Volvemos otra vez al Power Studio. Yo puedo crear una condición, ¿vale? Un suceso en el que yo le diga que una condición sería, por ejemplo, queremos que todos los días a las 6 de la tarde la consigna de los termostatos, pues porque la gente se va y se olvida de bajarlos, queremos que a las 6 de la tarde el termostato pase de tener una temperatura de 24 grados, o de 22, o de 21, lo que queramos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar lo que llamamos, ¿vale? En el Wizard, vamos a llamarlo reducción consigna. ¿Qué es lo que queremos? Reducir la consigna. ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Queremos que a las 6 de la tarde? Sí. Miguel, perdona, que Sí. nos lo dicen por el chat, que no estás compartiendo tu pantalla. Ah, vale. Me he despistado, yo estaba respondiendo a Carlas en el chat. Perdón. ¿no? Yo estaba en el chat, con el chat grande y tampoco lo he visto. Vale. Suerte. Esto lo ha hecho Miguel para ver si estáis atentos. Exacto, no me se duerman. Vale, lo que vamos a hacer es añadir un suceso que lo vamos a llamar reducción de temperatura o reducción de consigna. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que a las 6 de la tarde pase una cosa. ¿Cuál es la condición? La condición son las 6 de la tarde.
Dentro del wizard, ¿vale? Ahora no queremos utilizar una variable, queremos utilizar una hora. Él nos pide las opciones que tenemos. Quiero añadir una referencia a una variable de un equipo, es el que seleccionábamos, que es siempre ahora. Quiero añadir una de las funciones proporcionadas. Seleccionamos esto. Y automáticamente nos salen todas las funciones que tiene disponible el editor de Power Studio. Una de ellas, hay funciones, digamos, que son temporales. Una de ellas es la función hour, ¿de acuerdo? Cerramos el paréntesis, sea igual a 6. Ahora mismo es falso porque la hora no son las 6 de la tarde, ¿vale? ¿Y qué es lo que queramos? Que cada vez que la hora sea las 6, perdón, las 18, pero estamos en 24 horas, cada vez que se dé esta condición, que la hora sean las 6, ¿qué acciones queremos que haga el motor? Pues activarse, añadir una condición, que sea forzar una variable. ¿Qué variable queremos forzar? Queremos forzar la consigna de los dispositivos, seleccionamos termostato 1, la consigna de calefacción, y le decimos que tenga un valor. Recordamos que antes forzando de variables estábamos forzando salidas digitales que podían ser, por lo tanto, 0 o 1. Ahora que estoy forzando una variable que puede tener el valor que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiero? Que a las 6 de la tarde la consigna de calefacción sea 22 grados. Aceptar. Aceptar. Acabo de crear una consigna que lo que va a hacer es reducir la consigna del termostato a las 6 de la tarde de manera completamente automática. ¿De acuerdo? Vale, aquí podríamos, mira, nos lo preguntan por el chat y aparte yo lo veo interesante. ¿Podemos también hacer un calendario anual, fin de semana o...? Sí, se podría hacer un calendario anual. Habría que poner algunos sucesos o bien utilizar los ¿cómo se llama? Los horarios de sucesos, que básicamente son los horarios de sucesos inhabilitan algunas acciones, ¿vale? Luego lo vemos. Vale, fijaros que puedo reducir la consigna de este termostato, o en el fondo, si tuviera varios en acciones del motor, pues yo aquí pondría, pues, antes teníamos termostato 1, termostato 2, no sé si lo hemos quitado, todavía tenemos el termostato 1 y 2. Sí, también lo tenemos, pues ningún problema. Podría forzar con este mismo suceso, yo podría añadir otro forzado de variable, con el cual lo que haría sería seleccionar el termostato. No, pues ya lo he quitado de aquí, lo he borrado antes. Bueno, da igual. Si aquí tuviese 10 termostatos, yo podría coger aquí todos los termostatos y forzar las variables de todos los termostatos al valor que yo quiera. ¿De acuerdo? Vale. Hemos visto ya sucesos en los que enviamos una alarma, sucesos para que actúen en modo termostato, sucesos que suceden de manera periódica con el tiempo a través de una hora. Os he comentado antes el tema del manual de Power Studio, ¿vale? Vuelvo a abrir un momentito el manual de Power Studio en el apartado número 2, que es donde hablamos del editor de Power Studio. En la parte del final de todo viene a decirnos apéndices y condiciones. Aquí estarían todas las presiones y condiciones que tenemos disponibles correctamente explicadas, ¿de acuerdo? Tenemos funciones que nos pueden servir para sacar el valor máximo de dos valores. O sea, cogería el más grande, el mínimo. Tenemos muchas funciones. Luego tenemos muchas funciones que son a nivel temporal, en las que tenemos un reloj astronómico dentro de Power Studio. Digamos que esto sería bastante útil a nivel de la gestión de la iluminación exterior sobre todo, en el que nosotros podemos programar un suceso, en el que si tenemos conectados a la salida 3 o 4 de nuestro módulo de salidas digitales un contactor que activa o desactiva la iluminación exterior, podremos crear otro suceso que sería iluminación condición. Lo que queremos es que las luces se enciendan, o sea, con una salida digital se active al momento de la salida del sol. Entraríamos en una de las funciones proporcionadas. La función sería... ¿dónde estás? Sunrise Hours, nos va a dar la hora de salida del sol. Para que esto funcione, tenemos que ponerle entre paréntesis dos argumentos, que serían la latitud y la longitud, ¿vale? Que estaríamos en la latitud 41 grados norte, 2 grados este. Y en el momento en el que ponemos esto, él ya sabe a qué hora va a salir el sol.
tendríamos que decirle que si la hora, si la hora es igual a la hora de salida del sol, teniendo en cuenta que estamos en una latitud de 41 grados y una latitud de 2 grados, si esta condición se da cuando la hora sea la de la hora de salida del sol, pues ¿qué haríamos? Pues lo mismo que antes, en acciones del motor, al activarse, crearíamos una condición que sería forzar una variable, que sería activar la salida digital de un equipo. La latitud entiendo que se lo preguntas al señor Google y que le tienes que preguntar en algún tipo de formato o algo. En grados, básicamente. Grados, la latitud en grados, ¿no? Latitud en grados en Barcelona. Exacto. Creo que en Google Maps creo que te sale la latitud y longitud, o hay la manera de activarlo seguro. Y en la mayoría de GPS te da latitud y longitud. Vale, de manera que tenemos un control de iluminación que lo que haría es encendernos la luz cuando el sol se va, sunrise hours, cuando la hora sea la hora en la que se pone el sol, se encenderían las luces. Una cosita, mira, estoy mirándolo yo, claro, pone que es 41.38888, Sí, 2 claro. punto, no es necesario, ¿no? Solo poniendo antes del punto. Sí, ¿no? bueno, Ya está, ¿no? al final la precisión de los decimales te va a hacer que la precisión de la hora de salida del sol esté al segundo que toca, pero digamos que tampoco No hace, pero no hace falta poner, no hay que poner decimales, ¿no? No hay que poner decimales. Vale. Con esto teníamos vistos los sucesos. Vale, ¿qué son? Si dentro de sucesos estamos saltando todo el rato algo que es importante, pasamos de general a acciones del motor y estamos saltándonos aquí en medio de una pestaña que pone avanzado, ¿de acuerdo? Si yo quiero inhabilitar este suceso, ¿vale? Según un horario de sucesos, que luego veremos, no tenemos ninguno. Y luego el retardo on y retardo off. Digamos que, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto antes del factor de potencia por debajo de 0,95, en el momento que un condensador se activa, se desactiva, podríamos tener un efecto de recibir un montón de alarmas cada día. Lo que yo podría poner es que si estoy por debajo de 0,95 durante, no sé, 600 segundos, 10 minutos, que me mande el correo electrónico. ¿Cómo va a actuar este suceso? Él va a mirar si en un determinado momento bajo por debajo de 0,95, empieza a contar estos 600 segundos. Si durante estos 600 segundos he seguido con esta condición, te mandaré un correo. Si durante estos 600 segundos vuelvo a pasar por encima de 0,95, desactivo, aquí no ha pasado nada, no me han dado ningún correo, y cada vez que vuelva a pasar por debajo de 0,95, contaré estos 600 segundos y cuando se cumpla esa condición durante 600 segundos, 10 minutos, voy a hacer esta acción. ¿De acuerdo? ¿Y el wizard que tienes aquí a la derecha, del retardo on y off, para qué sería? Por si quieres ligar esto, en el fondo, claro, yo podría hacer una referencia a una variable de un equipo. O sea, yo podría tener, puedo tener un equipo que me esté dando, que esté leyendo por Modbus y que me esté dando un tiempo que es el que debo aplicar para algo. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? En este caso, para el envío del correo electrónico no tiene sentido consultar un equipo para saber cuánto tiempo, pero a lo mejor, no sé, por imaginar algún equipo que para ponerse en marcha a lo mejor tiene unos ciclos, yo qué sé, el ciclo de descarches de X tiempo, entonces este ciclo lo puedo consultar por Modbus a la máquina enfriadora y es el tiempo que le pongo aquí. Vale, perfecto. Yo puedo poner un tiempo fijo o una un curva tiempo de cualquier variable. Que te dé, vale, perfecto. Exacto. O puedo poner, en vez de un tiempo fijo, cualquier variable del sistema que yo quiera poder utilizar. Vale. Fijaros que, por ejemplo, en este ejemplo que poníamos aquí, que la función termostato, ¿de acuerdo? Yo lo que hacía es que ese termostato me daba la condición para que se active la caldera, yo activaba la caldera. Recordar que tenemos, como he dicho antes, los comandos I y O, quiere decir que si tengo más termostatos, la condición para que se ponga en marcha sería que cualquiera de los termostatos esté por debajo de la consigna de caldera, ¿vale? Y la condición de desactivación sería que todos estén por encima, ¿vale? Yo aquí podría concatenar condiciones diciendo yo que se cumpla esta condición o esta condición o esta condición y que se cumpla esta condición y esta condición y esta condición. De manera que puedo generar cadenas lógicas que puedan describir perfectamente las condiciones, los sucesos que yo quiera
las condiciones que yo quiero que desencadenen un suceso, una acción. Sí, por ejemplo, podríamos decir el coseno de phi, pero cuando aparte tenga 100 amperios en la instalación, ¿no? Exacto. Vale. Coseno de phi menor que 0,95 y... exacto. Pues hazlo, venga, vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Dispositivos dentro del line NDS. Empezamos a irnos también de tiempo porque nos faltan las pantallas. Pero bueno. Bueno, es un clásico, no podemos fallar. Potencia, coseno de phi trifásico, más pequeño. Ningún problema con el teclado y el símbolo más pequeño. Pero bueno, ningún problema, porque puedo introducir el símbolo. Espera, que no me pase como antes, un segundo. No, pero más pequeño, no más grande. Bueno, no sé, que no pasa nada. Que sea mayor a una corriente. No, pero estoy hablando del coseno de phi. Por tanto, que el coseno de phi sea menor a... Vale. Mira, no me ha dejado escribir, no sé qué pasa con mi teclado. Sea menor a 0.95. Y ahora voy a poner la condición O con los operadores, ¿vale? Bueno, la condición I. Quiero añadir unas funciones proporcionadas. Si no lo sabemos de memoria... Quiero añadir otros símbolos, operaciones, valores. El operador I sería el doble AND, ¿vale? Si fuera una condición O, sería este símbolo de aquí, que son 2 barras verticales, ¿de acuerdo? Todo esto está explicado en el manual de Power Studio. Sí, exacto. Y además lo que quiero, forma una variable de un equipo, la INDS, CVM32, nos iremos a que la corriente... Sí, ya lo he hecho. Perdón, que la corriente trifásica sea ahora, sí, mayor que 100 amperios. Vale. Pues ahora acabo de definir una condición mediante la cual, si se suceden estas dos condiciones, además yo podría poner un retardo de, ahora ya no, quizá con 600 ya no sería necesario, un retardo de 30 segundos, pues se emplea esta condición durante más de 30 segundos, no me mandará un correo electrónico. Puedo hacer que mande un correo electrónico o puedo hacer que active una salida digital para poner una alarma física, no sé, cualquier cosa que yo quiera hacer. Oye, una cosita muy rápida antes de pasar al tema de facturas. Acciones de cliente, que sería la pestaña de acciones del cliente. Acciones del cliente, bueno, digamos que podemos hacer también que abra una página web, que fuerce que dé una señal sonora, sí, pero digamos que, bueno, yo al menos particularmente me gusta más utilizar las acciones del motor. Del motor. Vale, perfecto. Vale, con esto acabamos el tema sucesos. Como decíamos, para mí es uno de los puntos muy importantes porque es realmente el que nos permite actuar con el sistema. Yo particularmente, viendo ya, nos quedan solo los informes, viendo lo que nos permite hacer un sistema de gestión energético integral, es que realmente podemos adquirir variables de muchos tipos, básicamente de todo lo que sea Modbus en el mercado. Si no es Modbus, al final existen conversores. Tenemos un contador de energía por MBus, tenemos un conversor de MBus a Modbus, también podemos leer los contadores de energía térmica. Quiero decir que al final es un sistema, es una plataforma que nos va a permitir integrar todas las señales que queremos para medir y analizar cualquier variable del entorno que queramos medir y analizar, y que nos va a permitir actuar mediante cualquier condición. Digamos que yo hace bastantes años pues estaba, por decirlo así, en la ingeniería, creamos sistemas, soluciones de regulación y control, y cuando había que modificar un variador en función de una temperatura, había que encontrar el controlador que a través de una señal de 0,10 voltios, modificando un montón de parámetros que eran bastante complejos de seguir, porque el parámetro 32 habilitaba el parámetro 24. Quiero decir, era todo como bastante complicado, y digamos que con un line NDS y con la potencia de Power Studio embebido, podemos incorporar tantas señales como queramos. No estamos comprando un equipo que permite dos entradas de temperatura, o 2 señales digitales, o 2 entradas analógicas. Tenemos un equipo que es modular, podemos incorporar a nuestro sistema cualquier tipo de variable, y con estas variables, ¿qué tipo de condiciones podemos hacer? Generalmente en los equipos de mercado son finitas. Tenemos básicamente lo que podríamos llamar, de hecho es un PLC, en el cual podemos linkar a cualquier condición para hacer lo que queramos con los valores de estas señales, aparte evidentemente de tener una función de registro de data logger que podemos graficar para hacer el análisis, para
para evaluar el funcionamiento de la instalación. Vale, son las 6. Bueno, tranquilos que el informes va a durar poco. Vale, nos queda solo una pestaña por hacer, informes, ¿de acuerdo? Como no hay ninguno, directamente cuando clico en informes me dice que si quiero hacer uno nuevo porque no hay ninguno. Lo llamaremos factura 1. Como ya hemos entrado un poco en la lógica de Power Studio, vamos a ver que en el fondo la de programación no es tan distinta que una pantalla. A nivel conceptual, ¿qué es un informe? O bueno, a nivel conceptual, ¿qué es una pantalla? Una pantalla es un objeto que está pensado para mostrar valores online. Quiero decir, valores que tiene sentido mostrarlos instantáneamente. Hicimos una primera pantalla SCADA en la que veíamos valores de la potencia. Hemos hecho una pantalla SCADA en la que veíamos temperaturas para saber cuál es el valor real de variables que van variando en el tiempo. Pero hay toda una serie de variables que, por decirlo así, lo que nos importa es cuál es el que en el fondo funcionan a nivel de acumulados, ¿vale? Que son incrementales, en los que mostrar esos valores en una pantalla SCADA, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tengo una pantalla SCADA, como lo que habíamos hecho el primer día. Salto, aumento la presentación y voy un poquito para atrás. Estoy aquí, ¿vale? Aquí había puesto las potencias. ¿Qué sentido tiene poner aquí la energía? Si ponemos la energía en una pantalla SCADA nos va a dar el valor del contador de energía en ese momento. Digamos que a lo mejor el analizador de cabecera que está consumiendo 58 kilovatios es más nuevo, se ha puesto más tarde, el que está consumiendo 3, pero claro, si yo pongo el valor de la energía, voy a encontrarme que el valor de la energía de este, como es más nuevo, me va a poner a lo mejor por 2.000 kilovatios hora. En cambio, este que está consumiendo mucho menos, como lleva 15 años instalado, pone pues 400.000 kilovatios hora. En realidad, el valor de un incremental a nivel de como un dato instantáneo, en realidad no tiene mucho sentido, no aporta valor, no aporta información. Por lo tanto, entendemos la pantalla SCADA como algo que nos está mostrando valores que queremos ver online, porque son valores que van fluctuando hacia arriba y hacia abajo y nos están indicando cuál es el estado de algo en concreto, en un momento concreto. Cuando nosotros queremos ver la evolución de los consumos en el tiempo, o sea, lo que serían parámetros incrementales, como podría ser, por ejemplo, la energía, es cuando tenemos el concepto de informe. El concepto de informe lo que hace es agrupar, por ejemplo, valores como lo que decíamos ahora, la energía en un determinado periodo de tiempo, que es lo que sí que es importante. Cuando empezamos con un informe, empezamos una vez más como con una pantalla en blanco. Podemos elegir una imagen de fondo. Añadiremos una imagen. Creo que tengo por aquí, sí, un fondo de pantalla de informe. ¿De acuerdo? Lo selecciono y aceptar, lo pongo aquí. Lo pondré aquí arriba. No. Opciones. Vale. Básicamente voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Es decir, se ve muy pequeñito. Vale. Perfecto. Esto sería, por decirlo así, lo que podemos llamar resumen de una factura, con el que podemos comparar la factura de compañía con nuestra factura. Incluso podemos ir viendo cómo evoluciona nuestro consumo durante el mes, ¿de acuerdo? La filosofía de la estructura es la misma. Yo quiero poner un campo de valor, por ejemplo, en esta pantalla de fondo, yo quiero poner una fórmula en el que quiero poner los kilovatios hora consumidos en el periodo 1, ¿de acuerdo? Hago un recuadro, ¿de acuerdo? Vamos justos, ya sabemos, podemos cambiar el color, el tamaño, el tipo de letra, etcétera. La energía en 3 decimales no tiene mucho sentido. ¿Y qué voy a hacer ahora aquí? Yo quiero medir la energía en kilovatios hora, pero solo del periodo 1, ¿de acuerdo? Recordemos que antes hemos hecho un discriminador de 3 periodos. Y aquí yo lo que vengo ahora es, utilizo el wizard, quiero añadir la variable de un equipo. Aquí tengo dispositivos y aquí, fíjate, que cuando yo seleccione el del line EDS, mira, energía activa, tribásica, pero se me ha saltado el discriminador. A ver. Seguro que lo habías hecho con este, porque había datos allí. Vale, de acuerdo, perfecto. Yo creo que no. Sí, vale, que me extraña a mí. Estoy atento, ¿eh? Pues sí. Vale, pues saltamos a la otra aplicación, porque aquí no hubiésemos encontrado el discriminador. Nos vamos al sesión 1. Bueno, lo guardamos de igual.
Vale, ahora sí que nos vamos a informe, una otra vez más, factura. Perfecto. Lo hago un poco más grande. Imagen de fondo, una vez más, aquí no la tengo porque es otro ODS, añadimos la imagen de fondo. Informe. Abrir. Seleccionamos, aceptar. Vale, lo ponemos aquí arriba. Perfecto, ya estamos más o menos donde estábamos. Seleccionamos la fórmula y además aquí habrá valores, con lo cual va a ser va a quedar un poco mejor. Vale, pasamos a 0 decimales y seleccionamos la variable de un equipo, aceptar. Y ahora aquí fijaros, como hay un discriminador, y me pregunto, que es lo que antes no veía, si quiero aplicar un discriminador a esta variable. Le digo que sí, que de 3 periodos. Selecciono el contador general. Le digo que energía activa trifásica, energía activa, y me pregunta a qué periodo quiero asignarlo. Yo he designado, antes le he dicho que eran 3 periodos, pues el llano, punta o valle, esto sería periodo 1, entendemos que el 1 es el punta, le doy a aceptar, y aquí me va a marcar la energía del periodo punta. Dejadme que tire de control C y control V. ¿Vale? Ahora aquí tendría una vez más, vamos a hacerlo otra vez. Variable de un equipo, discriminador de 3 periodos. Con que hagas un par, yo creo que... General, energía activa, aceptar. Esto sería el llano, aceptar. Y simplemente para que veáis que también que cuando tomamos un poco de soltura ya nos permite ir más rápido, aquí directamente pongo valle y ya lo tengo, ¿vale? Sin necesidad del wizard de variables. En el momento que entiendes un poco cómo funciona la sintaxis de las fórmulas, se puede ir a programar bastante rápido. Y básicamente aquí, si tenemos otra cosa que tendríamos que poner, sería el valor de euros que estamos pagando por kilovatio hora en cada uno de ellos. Vamos a suponer que en punta estamos pagando 0,10257. Y una vez más, control C, control V. Y aquí lo que pondré es este valor, el de periodos punta tal, multiplicado por el valor que he puesto allí, el 0.10257. Vale, esto lo exporto. ¿Has mirado cuál se lo has enviado? Sí, cuando abres la aplicación te la guarda en la IP que toca. Vale. Vale, tendré que conectarme, eso sí, al otro EDS. Y ahora aquí en informe, ya tengo un informe que se llama la factura, en el que tengo que en periodo 1 he consumido 1.400. ¿Puedes ampliar un poco? Sí. Un segundo. Perfecto. Tengo el periodo 1 con 1.484 kilovatios. Como no le he puesto decimales, sí que me sale solo un 0 y la multiplicación da 152 euros, ¿vale? Simplemente volvemos aquí un momentito, es decirle, hemos puesto que aquí en la energía decimales no hacían falta, pero cuando hemos hecho un control C, control V, aquí se nos ha colado el decimales 0, pondremos decimales 5, y a nivel económico, a nivel decimales, pues pondremos, yo qué sé, 2, y ya está. Luego, pues yo qué sé, aquí iremos poniendo las fórmulas de suma, habíamos visto ya el otro día un control de hora, ¿de acuerdo? Aquí es donde pondríamos periodo de facturación y pondríamos una fecha, que sería la fecha inicial. Hacemos un control C, control V, ponemos la fecha final. Aquí nos vamos a guardar, exportamos. Y cuando nos volvamos al cliente, cuando cabe, nos venimos al informe, factura. ¿Qué tenemos? Lo hacemos grande. ¿Qué
¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, ya los números ya no salen con decimales como queríamos, ¿de acuerdo? Se multiplicarán los 1484, que son los kilovatios hora que hemos consumido en periodo 1 por este número de aquí, nos daría 152,23 euros. ¿Y qué tenemos? Periodo de facturación del 13 del 7 al 20 del 7. ¿Qué quiere decir? Que estos números, estos consumos de energía, son los que ha habido entre el 13 del 7 y el 20 del 7. Yo en este informe puedo irme y decirle, bueno, en vez del 13 del 7 al 20 del 7, yo puedo decir que me vaya desde el principio de mes, desde el día 1 de julio, aceptar, automáticamente que me sale del 1 del 7 al 20 del 7, y vemos que los números en kilovatios hora para todos los periodos han aumentado y que el precio evidentemente también. De manera que yo puedo hacerme la simulación de factura del día que yo quiero al día que yo quiero. Que quiero comparar la lectura, la factura del mes anterior, pues me iría pues desde el mes de junio, día 1 de junio, hasta a las 2, no, a las 00, hasta el día, puedo escribir también aquí encima, al día 01, del 1 del 6 al 1 del 7, a las 00. Y lo que tendría es que el consumo del mes pasado, de estos 3 periodos, serían estas energías. En el caso de P1, como hemos calculado, tendríamos que el precio de P1 sería este. Y aquí siempre nos indica cuál es el periodo del que tenemos los datos aquí abajo, ¿vale? Hemos tomado los colores que nos toma por defecto por estudio para irse un poco más ligeros. Todo esto evidentemente se puede modificar cambiando los colores, los grosores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, para que entendáis un poco la filosofía del informe, vendría a ser esta, que es agrupar o mostrar los datos que tienen que ver con valores incrementales. Perfecto. Una vez más, y ya para acabar, simplemente recordaros, con la base de estas formaciones, la herramienta de configuración los manuales de configuración de Power Studio están muy bien explicados paso por paso. Veréis aquí en el editor que en el fondo todo lo que hemos ido haciendo, informes, seleccionar controles de fórmula, etcétera, etcétera, en pantallas todos los controles, los que hemos visto y los que no hemos visto. En configuración te explica cómo configurar discriminadores, cómo configurar sucesos, cómo configurar horarios de sucesos. Todo lo que hemos visto está explicado de manera bastante extensa, de manera que entendiendo cuál es la estructura del programa, la filosofía y las nociones que hemos dado, vais a poder realmente explotar muchísimo la herramienta. Los manuales están en nuestra web, entiendo, ¿no? Yendo a nuestra web y yendo al aquí software. Esto sería la página web de Circutor, por decirlo así, desde el principio. Entraríamos o en el buscador. Yo creo que si vas al buscador, ¿no? Casi que... Bueno, en productos, sí. Power Studio. Power Studio. Y aquí, documentación, manual, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.